Hola a todos, bienvenidos a este podcast donde analizaré dos obras literarias fundamentales para comprender uno de los momentos más impactantes de la historia de Colombia, el 9 de abril de 1948, día del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y detonante del Bogotazo. Las obras que abordaré son El crimen del siglo de Miguel Torres y Sepultar tu nombre 1 de Daniel Ángel. Ambas reconstruyen desde distintas perspectivas el origen y el impacto de la violencia contemporánea en nuestro país. A lo largo de este episodio desarrollaré 3 puntos claves, como cada obra reconstruye el contexto del 9 de abril, cuáles son los personajes principales y cómo enfrentan la violencia, qué semejanzas y diferencias existen sobre las interpretaciones del 9 de abril como evento determinante de la historia posterior de Colombia. Primero, reconstrucción del contexto del 9 de abril. Comenzaré con El crimen del siglo de Miguel Torres. Esta novela se centra directamente en el día del asesinato de Gaitán y reconstruye el ambiente previo al crimen desde la perspectiva de Juan Roa, el presunto asesino. Torres muestra una Bogotá marcada por la desigualdad, la pobreza y la tensión política. El 9 de abril aparece como un día en el que todo estalla de manera abrupta. La ciudad se desborda, las emociones se salen de control y la violencia interrumpe de forma inmediata. La obra se sienta casi como un documental histórico narrado con detalle, pero también con una profunda mirada psicológica hacia Roa Sierra. Por otro lado, Sepultar tu nombre 1 de Daniel Ángel no se enfoca exclusivamente en el hecho puntual del asesinato, sino en el eco que dejó ese día. Su narrativa es más amplia y se desarrolla en escenarios rurales, mostrando cómo el Bogotazo inauguró una cadena de guerras y conflictos que marcaron el campo colombiano durante décadas. Mientras Torres describe el instante, Ángel describe la consecuencia a lo largo plazo. El 9 de abril no es solo un evento, es el origen de una violencia que se prolonga en el tiempo y la transformación del país. Personajes principales y cómo enfrentan la violencia. En El crimen del siglo el personaje central es Juan Roa Sierra. Torres lo muestra como un hombre vulnerable, confundido, pobre, con una vida marcada por la frustración y las circunstancias sociales. No es un antagonista, sino alguien atrapado en un contexto que lo supera. La violencia en esta obra no se enfrenta, se sufre. Los personajes están desbordados por los hechos, sin herramientas para resistir o comprender completamente lo que ocurre. En Sepultar tu nombre 1, en cambio, los personajes son múltiples: campesinos, familias, desplazados, niños, sobrevivientes. Sus voces construyen un mosaico de memorias y experiencias que muestran la violencia como un fenómeno continuo que atraviesa generaciones. Estos personajes enfrentan la violencia de forma activa, huyen, se organizan, sobreviven, guardan memoria y se transforman. Mientras Roa Sierra encarna la fragilidad ante un hecho inesperado, los personajes de Ángel representan resistencia ante una violencia prolongada y estructural. Tercer punto, el 9 de abril fue determinante para que la violencia contemporánea. Ambas obras coinciden en señalar que el 9 de abril es un punto de quiebre que la historia de Colombia. Sin embargo, cada uno lo interpreta de manera distinta. Para Miguel Torres, el 9 de abril es un detonante inmediato, un estallido social que revela la tensión acumulada entre el pueblo y el poder. La violencia surge como reacción emocional ante la pérdida de unidad popular. Para Daniel Ángel, ese mismo día es el inicio de una cadena histórica de violencia que se extenderá por décadas. Representa el comienzo de nuevas guerras, persecuciones políticas, desplazamientos, heridas sociales que afectarán especialmente a las comunidades rurales. En resumen y para terminar, Torres narra el hecho, Ángel narra el legado de ese hecho en la historia posterior del país. Estas dos obras
desde sus diferencias se complementan. Una retrata el instante en el que el país se rompe por la violencia, la locura, el desastre. La otra, las escenas en las que esa ruptura se profundiza. Gracias a ellas entendemos que la violencia en Colombia no nació el 9 de abril, pero sí encontró allí un punto crítico que transformó para siempre nuestra historia. Eso es todo. Gracias por escuchar nuevamente este podcast. Espero que este análisis les permita comprender mejor cómo la